Ana. Muchas gracias también por la invitación y por este desafío de hacernos pensar estos temas sustantivos. Sí, yo quiero empezar comentando también, porque uno siempre piensa a partir de los situados. Como comentó Liliana, yo soy militante del MOI, y eso supone, bueno, el desarrollo de una práctica particular que tiene que ver con intentar desplegar la perspectiva del cooperativismo autogestionario en un contexto o en una situación de privación estructural de vastos sectores de nuestro país y de nuestro continente, del hábitat. También en una experiencia particular donde los que venimos de la universidad nos ponemos juntos a construir movimientos buscando cómo recrear esa continuidad de la consigna histórica del cordobazo, ¿no? De obreros, trabajadores y estudiantes, la universidad pública, quienes las construimos juntos pensando la transformación. Primero quiero plantear algunas cuestiones que tienen mucho que ver con algunos elementos que tiraba Arturo de, bueno, este desafío de pensar desde el hoy cómo ir más allá de este capitalismo, ¿no? Y cuando Julio me convocó yo pensaba, uy, esto va a ser una larga marcha que nos encuentra en medio de grandes peligros, ¿no? Porque es un momento de reconversión y de ofensiva del capital, de fortalecimiento de un poder real, tanto en lo global como en lo local, en lo económico, en lo político, en lo cultural, y que acelera una ofensiva, como bien se planteaba, que cada vez más atenta y subsume todas las formas de vida y de energía humanas y no humanas dentro de una lógica concentradora y depredatoria. Y es un proceso donde a mí me parece que la batalla cultural, que esta cuestión de poder pensar juntos y también desarrollar nuestra razón, nuestro pensamiento junto con las emociones, las capacidades creativas, o sea, el campo de batalla es la conciencia colectiva y la conciencia individual en este momento de reflujo y de resistencia. Pensaba que uno de los desafíos es que las clases dominantes, claro, uno lee en la calle los afiches que dicen maldita inflación. La clase dominante se vuelve en apariencia cada vez más lejana, más abstracta, más incorpórea, más acolchonada de mediaciones que a las mayorías les hacen más difícil identificar sus personificaciones. Y esto efectivamente es facilitado por esas complicidades de burocracias sindicales, políticas e intelectuales, porque la colonización de la producción del conocimiento y su burocratización y su mercantilización es una parte fuerte, ¿no? del asunto, del proceso. Del mismo modo que junto con un conjunto de trampas que se tienden como la trampa del posibilismo, logra eficazmente la fragmentación, los enfrentamientos internos y también algo que yo creo que es muy peligroso, que es la acentuación de esas distancias que parecieran mundos inconmensurables entre los distintos sectores, ¿no? Mayoritarios, pero con características o historias o trayectorias de organización que el capitalismo eficazmente fragmenta y separa. Y bueno, el trabajo humano es como siempre un campo de batalla privilegiado de esto, y estos mundos, efectivamente, nuestra experiencia de la Central de Trabajadores de la Argentina tuvo y tiene que ver con la necesidad de rearticular herramientas para reunificar a todas estas expresiones de la clase trabajadora, ¿no? El trabajo formal con sus distintos nichos, todos estos mundos del trabajo precario, también las formas cooperativas y autogestivas, ¿no? Que son intentos, prefiguraciones de precisamente la construcción de relaciones sociales concretas de trabajo desalienado y que permanentemente, a partir de ese florecimiento del 2001, han sido obstaculizadas, invisibilizadas.
y el movimiento feminista efectivamente puso a la luz el trabajo de los cuidados y de la reproducción de la vida, que eso también es parte de lo necesario, ¿no? La reproducción es consustancial a la producción. Y también esas otras resignificaciones y formas de entender el trabajo que nos vienen de los modos de vida comunitarios. Entonces, claro, la lógica del capital separa material y simbólicamente los mundos, y el desafío es la rearticulación. Ciertamente, y esto lo hemos discutido mucho desde el 2001, en torno a cómo nos ponemos de acuerdo, cuál es la noción de autonomía que construimos, los estados-nación son un gran campo de batalla, porque han sido en los últimos 50 años un instrumento privilegiado del capital para reconstruir su ofensiva sobre la vida humana y no humana, para destruir las capacidades de autonomía y resistencia, para arrasar a dos puntas, ¿no? Las experiencias que tenemos que superar, pero que también han sido parte de la larga marcha de la clase trabajadora, del socialismo realmente existente, y también las experiencias de los estados de bienestar. Y actualmente necesita el neoliberalismo de los estados para promover constantemente estos nuevos procesos de acumulación y de neocoloniaje en nuestro continente y a lo largo y ancho del planeta. Por eso, los estados y la disputa por el gobierno de los estados es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Que es parte de los desafíos que hay que abordar. Quería hacer una mención rápida porque afecta a la construcción de nuestras subjetividades populares el papel que juegan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no solo para el proceso de valorización, sino por el efecto precisamente sobre la comunicación popular, de los WhatsApp, del Facebook, de cómo desde el punto de vista del capital esa circulación tiene que ver con lo que yo creo que es la imposición de un nuevo relato del final de la historia, porque fragmentan la temporalidad en un presente continuo y naturalizan el imperio de las fake news. Y esto es no distinguir, no poder ya separar y asumir que lo verdadero, lo falso, todo es lo mismo, y así también se mata la perspectiva de futuro, de utopía, que nosotros desde los movimientos, desde la reconstrucción de la izquierda, en una perspectiva emancipatoria, necesitamos imperiosamente reconstruir. Entonces, a veces yo hablo también en el movimiento con los estudiantes de que la fuerza cultural del capitalismo parece tan fuerte que nos la pasamos hablando, o es más fácil para cantidad de gente imaginarse la destrucción del planeta por esta condición depredatoria, por el cambio climático, por los efectos ambientales, y que eso podría ocurrir en un horizonte no tan lejano. Es más fácil imaginarse eso que imaginarse que se puede caer el capitalismo y sustituirlo por otro tipo de arreglo societal, por el advenimiento del socialismo que seamos capaces de construir. Entonces, yo pienso que es fundamental y que realmente la lectura del momento actual muestra la vigencia de esa perspectiva marxista que nosotros de distintas vertientes hemos asumido, aprendido, que recreamos, y que no solamente desde la racionalidad, sino desde el sentido de humanidad que desde allí proponemos. Y la teoría marxista es muy clara para, desde ahí fácilmente vemos el papel de la guerra actual de Ucrania, por ejemplo, en el sistema mundo, ¿no? Y también podemos comprender por qué están adviniendo esas formas culturales más retrógradas, que tienen que ver con la expresión de la decadencia del imperio americano y los peligros de una transición que puede adquirir formas genocidas, horribles, o que nos desafía desde el campo popular y desde las izquierdas en particular a pensar la transición como toda crisis abierta hacia un nuevo horizonte sistémico. Entonces, cómo pensar, sentir, cómo actuar nuestros desafíos como movimiento popular en esta trayectoria aquí desde Argentina, ¿no? Cómo día a día ponemos el granito para constituir subjetividades antisistémicas. Nosotros, yo por lo menos, cuando digo yo, en realidad pienso que uno es atravesado por muchas voces y por los contextos colectivos donde construye su
su militancia cotidiana, ¿no? Pero quiero como repasar algunas cuestiones que hacen este desafío de construir un hacia dónde con sentido que nos permita cultivar sistemáticamente encuentros, prácticas, producciones, conceptos, imaginaciones para ir hacia un horizonte socialista. Uno de ellos tiene que ver con la reconstrucción necesaria del internacionalismo de los pueblos, ¿no? Y aquí, desde donde estamos situados, con la perspectiva de la unidad latinoamericana como un desde dónde hacia esa integración planetaria. Y también con el hecho de que aún los movimientos actuamos y necesitamos fortalecer y desplegar ese internacionalismo, porque el capitalismo actúa multiescalarmente. Y entonces eso nos invita también a revisar esas orgánicas internacionales que hemos construido, en mi caso en particular con el MOI desde la experiencia de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, pero todas las orgánicas que existen en nuestro continente, como ALBA Movimiento, las orgánicas de la clase trabajadora, cómo vamos construyendo, procesando mientras practicamos un balance de este desarrollo y los desafíos que nos han planteado, como por ejemplo la relación entre esas orgánicas internacionalistas, la necesaria autonomía que es necesario construir desde ahí, su relación con los gobiernos populares. Otro tema fundamental es la integralidad, ¿no? Cómo desarrollamos, venimos aprendiendo de esta confluencia entre estas nuevos sujetos que advinieron en esta etapa por la transformación o la resistencia frente al capitalismo neoliberal, cómo nos centramos en una perspectiva del respeto y desarrollo de la vida como hilo conductor de la práctica política. Y esto va directamente de la mano de revisar y desarrollar las prácticas de ejercicio y reflexión de la participación sustantiva y de la pedagogía del encuentro, para transitar las permanentes contradicciones que se nos presentan en el seno de los sectores populares y entre las organizaciones y movimientos, para efectivamente encontrar la forma de que la diversidad la podamos asumir y practicar como potencia, ¿no? Creo que son tiempos de desarrollar mucho el arte de procesar los conflictos como parte del ejercicio de una política revolucionaria. La interseccionalidad entre clase, género, etnia y generación, creo que todos lo venimos aprendiendo y que nos atraviesa a los movimientos de los sectores populares en tanto sujetos encarnados, desde nuestros padecimientos, que es necesario entenderla y caracterizarla con la mayor amplitud y poder escuchar los modos en que se sitúa en cada uno de nuestras experiencias que buscamos confluir, y del mismo modo, a partir de ese lugar, desarrollar y desplegarla en nuestras propuestas, ¿no? Un nuevo clasismo es un clasismo que conjuga en diversidad los aprendizajes del movimiento feminista, la recreación de las tradiciones de los pueblos originarios, la posibilidad de escucharnos entre generaciones. Creo, y esto en el hábitat se ve muy fuerte, creo que en todos los sectores de la vida, pero que es necesario también practicar una jerarquización y una defensa de lo común y de los comunes, desde las mojones que son nuestras prácticas concretas. Por ejemplo, discutir a fondo la hegemonía de la propiedad privada en las experiencias prácticas, promover las formas de propiedad comunitarias, colectivas, cooperativas, tanto sobre los medios de producción como sobre el suelo. Así, como parte de los desafíos, el ayudar a conocer, articular y visibilizar cientos de prácticas que existen en el continente y que construyen día a día sentido desmercantilizador. Entonces, ahí también está el sentido de dar vuelta y reapropiarnos, ¿no?, de las redes, de las tecnologías y acercarnos en el territorio. Creo que estamos a tientas, pero desarrollando una epistemología de las articulaciones, ¿no? Y que nuestra actualización teórica, como sin calco ni copia, como decía Mariátegui, a partir y apoyada desde nuestros ensayos y experiencias, precisa del desarrollo y la apropiación de una concepción del conocimiento encarnada y articulada.
con mucha racionalidad, pero también Fray Beto decía que socialismo es el nombre político del amor, no como novela rosa, sino en términos de esta reconstrucción de los sentipensantes. Entonces, creo que la construcción política tiene que avenirse a desplegar esta reterritorialización de las resistencias, y estamos en un momento de reflujo y sin embargo tenemos que construir con lógica propositiva, no con lógica autodestructiva ni suicida, pero con lógica propositiva, ofensiva, orientada hacia el horizonte de lo que sí queremos, afirmándonos en los mojones de nuestras prácticas cotidianas. Comparto lo que planteaba Arturo respecto de la complejidad que hemos atravesado los movimientos socioterritoriales, en particular enfatizando que el movimiento piquetero ha ido siendo instalado en un rol mediador y administrador, como si se lo quisiera, como monopolio de la gestión de la pobreza para tramitar lo que el capitalismo, la conflictividad de los sectores populares crecientemente excluidos, ¿no? Entonces la transformación de la institucionalidad, el desarrollo de tecnologías y dispositivos desde la política pública y estatal para que el movimiento social funcione como efectores territorializados del disciplinamiento social, ¿no? Entonces todos los días vemos cómo permanentemente se coloca el movimiento social, al movimiento de base en situación de tener que gestionar barreras entre jerarquías, fracciones, tomar decisiones de inclusión y exclusión, y es un gran desafío la construcción de alternativa política para poder quebrar esa lógica y transformar esos límites institucionales, materiales y culturales. Yo por mi experiencia práctica estoy convencida, y por lo que venimos transitando no solo en Argentina, sino por ejemplo en la red de la CELVIP, de el aporte que hace la perspectiva del socialismo autogestionario y comunal, ¿no? Al construir propuestas que construyen subjetividad, pero que van materializando arreglos sociales que están basados en el trabajo genuino sin patrón, en promover encadenados de la economía con lógicas solidarias para producir bienes de uso necesarios para la vida y que así se discuten con los compañeros, en la persistencia en buscar la reunificación de la lógica del trabajo manual y del intelectual, en interpelar al Estado para proponer constantemente la transformación de la institucionalidad y reflexionar sobre eso, en construir propuestas concretas desde una noción de integralidad del hábitat, que de esa manera también contribuye a conceptualizar y a experimentar de una manera más integrada las dimensiones productivas y reproductivas de la vida y del trabajo, y por eso disputa su resignificación, junto con la alienación, tanto en el proceso productivo tradicional como en las prácticas de habitar, donde el grueso de los trabajadores también padecen lo que es el efecto de alienación residencial, la pérdida de capacidad de decisión producto de la hipermercantilización, ¿no?, del suelo y del mercado inmobiliario. En este sentido, el hábitat, ya termino, en este sentido el hábitat, tal como lo aprendemos con las perspectivas feministas, es tan importante y va a la par y debe ser leído de una manera integrada, ¿no? Entonces, lo último que quiero decir es que nosotros sí necesitamos nuevas construcciones políticas, que incluyan lo electoral como parte de la pelea por el gobierno de los estados, donde no podemos renunciar, pero que lejos de subordinar los otros planos de la construcción, tenemos que poder desarrollarlos sistemáticamente, sin domesticarlos, sin subordinarlos, apuntando a la construcción de experiencias locales de poder que, como decía el compañero que me precedió, nos ayuden a estar listos en la próxima situación cuando alguien salte el molinete, que seguramente lo va a saltar. Bueno, en eso estamos y eso quería compartir.